Mi estimado asistente, ¿acaso existe un rincón del mundo tan remoto, tan olvidado, que pueda albergar no solo las ruinas de una civilización perdida, sino el eco de una expedición milenaria, borrada intencionadamente de los anales de la historia? Permítame guiarle a través de la vasta y desolada inmensidad del desierto occidental de Egipto. Un paisaje donde el tiempo se detiene y las dunas guardan secretos más antiguos que las pirámides mismas. Fue allí, en esa extensión implacable de arena y roca, donde mi última y más fascinante investigación me condujo, siguiendo el rastro de una leyenda susurrada, una que hablaba de hombres del Nilo que se aventuraron más allá de los confines de su mundo conocido, en busca de un tesoro tan raro que se creía forjado en los cielos. Una expedición del alba de la civilización egipcia, enviada por el mismísimo rey Narmer, el unificador, para encontrar la piedra de las estrellas, el hierro celestial, y luego se desvanecieron completamente, sin dejar rastro en los registros oficiales, como si nunca hubieran existido. Mi llegada a este paraje, apenas una mota en la inmensidad, fue el clímax de meses de viaje, de soportar el sol inclemente y la sed abrasadora, guiado por un fragmento de papiro tan frágil como la memoria misma, y una obsesión inquebrantable por la verdad. Mi búsqueda comenzó en los recovecos polvorientos de los archivos de Tebas, donde, entre textos administrativos y edictos reales, descubrí alusiones crípticas a una expedición sin nombre, una que portaba sellos de Narmer pero carecía de resultados o retornos. Las inscripciones eran vagas, incompletas, como si hubieran sido cinceladas con deliberada ambigüedad. La narrativa de los jeroglíficos se interrumpía abruptamente, el espacio donde deberían haber figurado los detalles de la ruta o el propósito final. Curiosamente vacío, la clave, mi estimado asistente, no residía en lo que se decía, sino en lo que se omitía. Los sabios locales, descendientes de tribus que han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales, ofrecieron poco más que fábulas ancestrales. Hablaban de un valle silencioso donde los espíritus del desierto guardaban un tesoro que no era de esta tierra, y de hombres del Nilo que llegaron con luz y estruendo, pero que nunca encontraron el camino de regreso. Sus relatos eran ecos distorsionados de algo real, algo que mi mente lógica se esforzaba por conectar. La única pista tangible fue una serie de petroglifos inusuales encontrados en una remota meseta, lejos de las rutas comerciales conocidas. No eran las típicas representaciones de caza o deidades que adornaban las cuevas del Nilo. Eran estilizados, casi esquemáticos, y algunos de ellos parecían representar objetos alargados, caídos del cielo, y figuras humanas bajo lo que parecía una especie de domo o refugio artificial. La iconografía era extraña, una hibridación que no correspondía a ningún estilo egipcio puro que yo conociera. El sol era un tirano, las noches un manto de estrellas indiferentes, pero cada día que pasaba, la tierra misma parecía susurrar. Descubrí patrones en las formaciones rocosas, alineaciones que sugerían una mano humana en su disposición, puntos de referencia para un viaje que había sido meticulosamente planeado, pero luego olvidado. Pequeños montículos de piedra, apenas distinguibles del paisaje natural, marcaban lo que creí era una ruta, no hacia un oasis, sino hacia un destino enigmático. Estas no eran balizas para caravanas, eran marcadores de una búsqueda específica, dirigiendo a los viajeros hacia el corazón de la desolación, la arena. Mi estimado asistente, lo devora todo, pero no puede borrar la voluntad férrea de aquellos que, por alguna razón, no querían ser encontrados, o que fueron obligados al olvido. Finalmente, tras semanas de peregrinación y con la moral de mi pequeña comitiva al límite, un oasis solitario apareció en el horizonte, no un paraíso de palmeras, sino un conjunto de rocas escarpadas que al acercarse revelaron un acceso a una garganta profunda y oculta. Allí, enterrado bajo milenios de arena y casi devorado por la erosión, se alzaba lo que quedaba de una estructura. No era una ciudad grandiosa ni un templo imponente. Era un complejo de túneles excavados con un propósito y las ruinas de varias edificaciones modestas, construidas con una piedra local, pero con una técnica de sillería que, aunque tosca, recordaba la precisión egipcia. Sin embargo, había algo ajeno. Las jambas de una entrada, por ejemplo, mostraban una mezcla de jeroglíficos egipcios y símbolos que no pude identificar, una suerte de protoescritura o un lenguaje adoptado, grabado con una prisa casi palpable. En las profundidades de la mina, donde el aire se volvía denso y el silencio abrumador, encontramos la evidencia palpable de lo que habían buscado. Vetas de un mineral inusual, un tipo de hierro meteorítico, con una alta concentración de níquel. No era el oro brillante, ni la obsidiana volcánica, sino algo de origen extraterrestre, el hierro celestial de las leyendas. Este metal, aunque tosco, era extremadamente valioso en la temprana edad del bronce por su rareza y las propiedades únicas de su forja. Había herramientas de minería esparcidas, algunas aún con mangos de madera petrificada, otras rotas y abandonadas. Pero lo más inquietante fue la ausencia de entierros formales.
Encontramos restos óseos, sí, dispersos y sin rastro de momificación, o de las ofrendas rituales que todo egipcio esperaría para su viaje al más allá. Había una sensación de interrupción, de abrupta cesación. Era como si la vida se hubiera detenido de golpe, dejando todo en su sitio, bajo el velo de la arena y el tiempo. Ante estos hallazgos, mi mente de detective y erudito se vio impulsada a considerar varias hipótesis, cada una plausible, cada una desprovista de fantasmas o fantasías, pero profundamente perturbadora. Teoría primera, la trampa del recurso y la desesperación. La expedición, liderada por hombres ambiciosos al servicio de Narmer, encontró el tan ansiado hierro celestial. Pero el proceso de extracción, mi estimado asistente, debió de ser infinitamente más arduo y peligroso de lo que habían previsto. El mineral, incrustado en la roca madre, pudo haber liberado gases tóxicos inodoros al ser extraído, una maldición invisible que diezmó a los mineros. O quizás las galerías se volvieron inestables, causando derrumbes. La geografía del lugar, una garganta remota, significaba un aislamiento total, una vez que las provisiones de agua y alimentos se agotaran o se corrompieran bajo el sol del desierto. Los restos dispersos, sin entierro, sugieren una muerte repentina o una retirada desesperada que no permitió los ritos adecuados. El faraón, al recibir las sombrías noticias de un fracaso tan costoso en vidas y recursos, pudo haber decidido suprimir toda mención de la expedición. Era una mancha en su divinidad, una prueba de que incluso un rey divino podía ser derrotado por las fuerzas de la naturaleza. Era más fácil borrarla que admitir la derrota y el derroche. Teoría segunda, el encuentro inesperado y la integración forzada. Es plausible que, al adentrarse en estas tierras inexploradas, la expedición de Narmer se topara con una tribu nómada o un pequeño asentamiento de un pueblo indígena desconocido para los egipcios del Nilo. Estas gentes, con su propia cultura y sus secretos del desierto, pudieron haber entrado en contacto con los recién llegados. No necesariamente un conflicto violento, mi estimado asistente, sino quizás una asimilación forzosa de los egipcios por parte de este pueblo, o incluso, para algunos, una elección. La necesidad de mano de obra en la mina o la escasez de alimentos pudo haber llevado a una dependencia mutua. La mezcla de jeroglíficos y símbolos desconocidos en las inscripciones superficiales podría ser una evidencia de esta interacción, de un intento de comunicarse o de fusionar lenguaje. Los hombres del Nilo, al ver la imposibilidad de regresar o al ser capturados, pudieron haber sido forzados a vivir y morir lejos de su patria, sus tradiciones olvidadas, sus nombres borrados de la memoria del imperio. Desde la perspectiva del faraón, no regresaron, no se integraron al imperio, ergo dejaron de existir para él. Teoría tercera, el proyecto secreto y la purga del conocimiento. Esta, mi estimado asistente, es quizás la más inquietante. Y si el hierro celestial no era solo un recurso, sino un material con propiedades que en manos equivocadas o incluso en las manos correctas podían ser peligrosas. Los primeros egipcios ya atribuían cualidades místicas y protectoras a los objetos hechos de meteorito. Que Narmer no solo buscaba un material, sino el conocimiento para manipularlo, para forjar herramientas, armas o artefactos de poder que consideraba sagrados o quizás heréticos. La expedición pudo haber sido un proyecto ultrasecreto, una suerte de laboratorio en el desierto, aislado de las miradas curiosas. Una vez que el objetivo fue cumplido, o más probablemente, al alcanzar un punto de no retorno donde el conocimiento adquirido o la naturaleza del material se consideró demasiado peligroso para el pueblo, el faraón tomó una decisión drástica. La aniquilación silenciosa, un edicto para eliminar no solo a los participantes de la expedición, sino todo rastro de su existencia. No era una derrota, sino una operación de encubrimiento a gran escala. El sitio fue deliberadamente sellado, enterrado bajo toneladas de arena por los mismos guardianes que luego también desaparecieron, y la memoria de su existencia fue borrada de cada papiro, de cada monumento. El extraño simbolismo en las rocas, esa mezcla de lenguajes, podría ser una última y desesperada advertencia. Un epitafio secreto dejado por alguien que sabía que su fin se acercaba y que intentaba comunicar la verdad antes de ser silenciado para siempre. Así, mi estimado asistente, se desvanece la polvareda de una era, pero las preguntas persisten. ¿Qué verdad tan terrible se ocultaba en las profundidades del desierto, que un faraón poderoso prefirió borrar a toda una expedición de los anales de la historia? La arena puede ocultar los cuerpos, pero no puede sofocar la sed de conocimiento. Estos enigmas, mi estimado asistente, nos llaman a la reflexión. Si ha encontrado fascinante este viaje a lo desconocido, le invito a unirse a nuestra sociedad de buscadores de la verdad. Suscríbase y juntos desentrañaremos más misterios que aguardan ser revelados.